Toma el control de todo lo que debemos hacer cada día en este lugar, Padre amado. Todo lo ponemos en tus manos, Padre amado. Y glorifícate las almas, Señor amado. Glorifícate las almas que sean en gozo tuyo, Padre. Y inquieta, Padre, a cada uno de nosotros, Señor amado, a las almas, Padre. Ayúdanos, Padre, porque nosotros sentimos obligados, Padre amado. Glorifícate, oh Dios amado. Le enviamos, Señor amado, sanidad a clínicas, a los hospitales, Señor amado. En cada lugar de un enfermo delante, Padre amado. La vida del hermano Felipe, la vida de tu hermano, Padre, glorifícate en su vida. Sánalo por completo, Señor, pidiendo, Señor amado. No te doy honra, Padre, porque todo tú te lo mereces, Señor amado. Paseate en este lugar, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, Señor amado, en este lugar. Creyendo y sabiendo, Padre, que todo tú lo estás escuchando, Padre. Y que todas esas, Señor amado, arrogancias, Señor amado, nuestras oraciones van a ser contestadas, Padre. Tu hermano lo responde, sabiendo que son las mejores manos, dándote la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria al Señor de Dios. Gloria al Señor. Alma. Vamos a Isaías. El libro del profeta Isaías. Capítulo 10. Verso 25. No solamente instrumento que va a suplir abanico, todo lo que haga falta. Isaías capítulo 10. Capítulo 10. Verso 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz o cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Padre, te pedimos, Dios, que nos enseñes, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos consueles, que tu palabra entre a nuestro espíritu y haga un cambio, Dios. Que no sea un mensaje más. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y se me olvidó anunciar que a partir del otro domingo vamos a empezar a hacer culto donde el hermano Wilson Acosta a las 5 de la tarde, todos los domingos, ¿verdad? Aprovechando que la mayoría de las almas vienen de allá, vamos a ir. Ellos no quieren venir, vamos a llevarles el evangelio. Gloria al Señor. Así que ya sabes, de las 4 de la tarde a cargacilla, equipo, todo, gloria al Señor. Bien. Bueno, todo el mundo contento, ¿verdad? Con la campaña, con las campañas, Sanidad Interior primero, culto campaña de milagros. Y ya el hermano Franklin viajó, ya se fue a Estados Unidos. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿cuál será la oración que debemos hacer como iglesia? ¿Será que tenemos que orar, Señor, trae otra vez al hermano Franklin para que haya milagros? ¿O cuál debe ser la oración de la iglesia? ¿Quién me dice? ¿Quién se le ocurre cuál debe ser la oración de la iglesia?
¿Cómo? No, orar, pero ¿qué vamos a pedir en esa oración? Que Dios nos dé a nosotros la opción que le dé a él. O sea, Exactamente. Que Dios nos dé la unción y el poder para hacer milagros. Sí, esta campaña fue un reto para nosotros. Una iglesia no puede depender de un predicador o de los predicadores. Y hay una crisis de poder en la iglesia. Yo puedo hablar de Barranquilla, porque yo vivo en Barranquilla, no sé si las demás ciudades de Colombia están así. El asunto es que ya no hay milagros en las iglesias. ¿Y cómo sé yo que no hay milagros en la iglesia si yo no voy a las demás iglesias? No tengo necesidad de ir a las demás iglesias. Porque si ocurrieran milagros en las demás iglesias de Barranquilla, hermano, eso lo viralizaran en Facebook, hermano. Si un ciego recibiera la vista en una iglesia, hermano, eso lo pusieran en Facebook, en las historias, en TikTok, en YouTube, en Instagram y por todos lados. Un milagro, un milagro. No son ciegos. Entonces, ¿dónde está? Si tenemos un Dios de milagros, y lo vimos el lunes pasado, Dios puede levantar hombres y mujeres ungidas con poder aquí en Barranquilla para que Dios los use en milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué hay que tener para hacer milagros? Algo que se llama ¿cómo? Unción. Repita conmigo, unción. Una sola. Unción. No, ese favor me prende el fuego. Gracias. Gloria a Dios. ¿Y qué es la unción? Un evangelista del siglo XIX, apellido Whitfield, si no me equivoco, de Inglaterra. Se dice que en su ministerio levantó 23 muertos. Es más, cuando su esposa murió, él la ora y la resucita. Y ella abre los ojos y le dice, se llama Smith, le dijo, Smith, ya es hora de irme a casa, déjame ir. Se despidió de él y otra vez se murió. Ese hombre tenía una unción de milagros tremenda. Y él dijo, yo no sé qué es la unción, solo sé cuando no la tengo. Porque se han dado muchas definiciones de la unción. La más corta y la más sencilla es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Otra dice, es una capacidad sobrenatural dada por Dios para hacer su obra. ¿Y por qué debo tener la unción? Hay muchos
Hay muchas razones importantes. Hoy veremos una sola, hoy pronto dos. Y una de ellas es que la unción sirve para pudrir yugos. Diga, pudrir yugos. La pregunta es, ¿qué es un yugo? La definición es una pieza de madera que se coloca en el cuello de animales de tiro, como los bueyes, para unirlos y permitirles tirar una carga como un arado o una carreta. Los tiempos antiguos, no sé si ahora, en los tiempos antiguos, los agricultores, para hacer los surcos en los campos donde iban a sembrar, tenía un arado, una pieza grande que tenía las muelas que hacían los surcos, pero eso lo empujaba dos bueyes, y los bueyes tenían que ser de la misma altura, más o menos del mismo grosor, tamaño, y sobre el cuello de los bueyes se colocaba una pesada pieza de madera que era recta arriba con dos surcos a los lados donde encajaba el cuello de los bueyes, se amarraba para que hacerlos caminar, ellos que tiraran el arado y las muelas fueran haciendo el surco. La pieza de madera que sostenía y unía a los bueyes se llamaba yugo. Ese yugo representa sometimiento, la carga o la servidumbre a una autoridad o una ley, como también se utilizó para describir una relación desigual entre creyentes e incrédulos. Por eso usted lee en 1 Corintios 10, 2 Corintios 10, no os unáis en yugo desigual. Que era un yugo desigual, o sea, el yugo desigual era cuando uno de los bueyes era más bajito, era más delgado, más débil, entonces el yugo quedaba torcido, y quien ejercía toda la fuerza, ¿cuál era? El buey grande. O sea, el buey pequeño no hacía nada, toda la carga la llevaba el grande. Entonces eso se llamaba yugo desigual, no servía. Trabajaba mal el arado o lo que estuvieran arrastrando. Si eso lo llevamos al campo espiritual, las hermanas o los hermanos que tienen cónyuges inconversos les cuesta llevar el matrimonio porque están en un yugo desigual, o sea, toda la carga la lleva el cristiano. ¿Sí me está entendiendo? Por eso te dice, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tengo que esforzarme tanto? Porque tu pareja no te ayuda. Si tu pareja fuera cristiana y orara, llevara el matrimonio y el hogar mejor. ¿Aló? Porque se repartiera ¿qué? Las cargas. Espiritualmente, los problemas son cargas. Entonces, por eso se le dice a los jóvenes: no te cases con un inconverso, porque eso es un yugo desigual. O sea, vas a llevar toda la carga en el hogar tú y vas a arrastrar a alguien que en vez de ayudarte te pone peso. Entonces a los jóvenes se les enseña que no se casen con inconversos, porque eso es un yugo desigual. O sea, se van a meter en una vaca loca que no van a aguantar, y por eso su matrimonio fracasa. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso dice, el yugo unía
a dos animales para que compartieran una carga pesada y trabajaran al mismo ritmo, ayudando a tirar juntos de un arado o de una carreta más eficiente. Si ambos bueyes eran del mismo tamaño, de la misma fuerza, pues llevaban la carga más fácil. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero espiritualmente se usa para referirse al dominio o la obediencia forzada de algo que me es peso en mi vida. O sea, nosotros los cristianos tenemos yugos. Los yugos pueden ser malos hábitos. Un yugo puede ser una depresión. Un yugo puede ser un resentimiento. Un yugo puede ser un desánimo. Un yugo puede ser problemas carnales, problemas con la concupiscencia. Un yugo puede ser malos pensamientos, un yugo puede ser pensamientos obsesivos, un yugo puede ser sueños eróticos. O sea, cosas que usted siente que no puede controlar, sino que eso lo están controlando usted. Hay cosas en la vida del cristiano que estancan al cristiano y lo dominan. Y han orado para que ese yugo se les quite y no lo han logrado. ¿Cuándo lo van a lograr? Cuando usted tenga la unción. Porque la Biblia me está enseñando que la unción pudre esos yugos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces mire lo importante que es la unción. Es decir, la unción no es únicamente para los predicadores. La unción es para toda la iglesia. En el Antiguo Testamento se ungían 3 clases de personas, únicamente esas 3 clases, en el Antiguo Testamento. Se ungía a los reyes, que era un signo de autoridad para gobernar y liderar al pueblo de Israel. Vamos a 1 Samuel. Primera Samuel, capítulo 16. Es la historia donde Dios envía al profeta Samuel para buscar el reemplazo de Saúl. Saúl era el rey. Y Dios lo había desechado por su desobediencia. Así que Dios escoge a uno de los hijos de un hombre llamado Isaí. Y el gran profeta Samuel llega a la casa de Isaí con un cuerno de aceite y le dice a Isaí: vengo a ungir uno de tus hijos, tráeme a tus hijos. Isaí le trae sus hijos. Eran altos, fornidos. Acuérdese que 3 de ellos estuvieron en la guerra contra Goliat, contra los filisteos.
Y Samuel, a pesar de que es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, se guió por el modelo de Saúl. Cuando usted lee 1 Samuel capítulo 9 en adelante, se da cuenta en esa historia que el rey Saúl fue escogido como rey primeramente porque era el hombre más alto de todo el ejército, un hombre alto y fornido. Samuel cree que Dios va a escoger a alguien parecido a Saúl. Se lleva en la mente que un rey tiene que ser alguien alto y fornido. O sea, él se deja llevar por la lógica humana. Por eso un hombre de Dios, un profeta de Dios se puede equivocar. Este es un ejemplo que la Biblia enseña que un hombre de Dios se puede equivocar. Así que cuando él ve el primer hijo de Isaí, bien alto y fornido, él dijo, este es. Y el Señor le dijo, ese no es. Le ponen al otro adelante, que también es alto, y dice, no, este sí es. Y nuevamente el Señor le dice, ese no es. Y le pasó adelante todos los hijos que estaban ahí en esa sala, y Dios le dijo, ninguno de estos es. Samuel le dice a ese hijo, oye, estos son todos tus hijos. Pues yo me equivoqué, o yo no escuché la voz que era de Dios, pero Dios me dijo que aquí estaba el rey de Israel, el próximo rey de Israel. ¿Y qué dijo Isaías? Espérate, yo tengo uno más pequeño, pero él está allá detrás de las ovejas, cuidando de las ovejas. Pero él es pequeño, él es un muchacho. Samuel dijo, aquí no vamos a comer hasta que me lo traigas. Lo mandaron allá. Yo me imagino que los demás hijos, cuando el papá le dijo, oye, llegó Samuel, que uno de ustedes lo va a ungir como rey, se puso las mejores ropas, se echó el mejor perfume, se arreglaron bien. Y cuando llamaron a David, hermano, David viene lleno de tierra, con ropa de trabajador. Era pequeño, era débil, era una carita bonita. Y entró el despreciado, porque el padre lo despreció. Los hermanos lo despreciaron porque cuando Samuel llegó y le dijo, oye, reúneme, tráeme a todos sus hijos porque de uno de ellos va a ser rey de Israel, ellos hubieran llamado a David enseguida, oye, David, manda a llamar a David. Pues no lo mandaron a llamar. Si no lo mandaron a llamar es porque el mismo papá creía que David no calificaba para rey. A su nombre. No sé si Dios te está hablando. Pero a veces la gente cree que no calificamos para ser ungido de Dios, pero para Dios sí calificamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. El otro día grababa un devocional y les enseñaba que Dios escoge a lo más vil y menospreciado para avergonzar a quién, a los sabios y a los fuertes. Y daba el testimonio de un joven que yo conocí en el concilio de Boston, un hombre que Dios lo sacó de la droga, que era el dolor de cabeza del barrio Barlovento aquí en Barranquilla. Y un día la iglesia de Boston hizo una campaña en el Paseo Bolívar, una tarde, una campaña evangelística. Y él andaba deambulando por ahí buscando qué se robaba, a quién atracaba para la droga. Y la gloria de Dios cayó en esa campaña y ese hombre se acercó a esa campaña y el Espíritu Santo lo tocó y el hombre se convirtió. Comenzó a congregarse. Dios comenzó a limpiarlo, a transformarlo, creció espiritualmente, Dios lo levanta como evangelista. Y fue uno de los mejores evangelistas aquí de la ciudad, un hombre usado por Dios poderosamente. Él está radicado ahora en Bogotá.
Y cuando ese hombre predicaba, hermano, predicaba con una sabiduría. Hermano, a tal punto que muchas iglesias, sobre todo del norte, nos lo invitaban a predicar. Dice que le acercaban a preguntarle, hermano, ¿usted en qué universidad estudió? Y le decía, hermano, yo apenas llegué hasta quinto de primaria, hermano, y no lo creía. Digo, hermano, deje de vacilar, hermano, ¿usted dónde estudió? Hermano, yo no llegué ni a quinto de primaria. Yo nada más sé leer, escribir y contar y ya. A su nombre. Porque hay gente que parece que no califica para el hombre, pero sí califica para Dios. Y eso pasó con David. Para Isaías y sus hermanos, David no calificaba. Y cuando el jovencito David entró a la casa, bendito sea el Señor, inmediatamente el Señor le habló a Samuel y dijo, úngelo porque ese es. A su nombre. Y Samuel vertió el cuerno de aceite sobre David y lo ungió como rey. A su nombre. A su nombre. Claro que inmediatamente Dios no lo subió al reinado. Duró 13 años para llegar a ser. Ya era para Dios, ya era rey. Duró 13 años para llegar al trono. A su nombre. A su nombre. Una cosa es que Dios te escoba, otra cosa es que Dios te unja y otra cosa es que comience en el ministerio. Bendito sea el Señor. Y otra de las personas, de la clase de personas que eran ungidos en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes. Eran ungidos para servir en el tabernáculo y en el templo, realizando rituales y ofreciendo sacrificios. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomará el aceite de la unción y lo derramará sobre su cabeza y le ungirás. Eso era lo que hacían con los sacerdotes. Los sacerdotes llevaban ropas especiales. Ellos no vestían igual que el pueblo común. Los sacerdotes llevaban una mitra, que era como una especie de corona, una diadema que en la cabeza en oro decía santidad a Jehová. O sea, tenían que ser hombres que santos, correctos, sin pecado.
porque iban a ministrar ¿qué? Las cosas santas del Señor a su nombre. Gloria a Dios. Y eran ungidos para ese servicio. La tercera clase de personas eran los profetas, para ser portavoces de Dios, transmitiendo su mensaje y llevando buenas nuevas. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 17. Primera de Reyes 19, 16. Dios le da un mandato al profeta Elías y le dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirá para que sea ¿qué? Profeta en tu lugar. Entonces repito, como personas en el Antiguo Testamento solamente 3 clases eran ungidos: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Ahora, ¿qué dice la palabra que somos nosotros? Vamos a Primera de Pedro. ¿Qué somos nosotros para Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y qué era un linaje? Era la persona que era descendiente del rey. Linaje real. Y Dios nos dice que nosotros somos linaje. ¿Por qué somos linaje? Gloria al Señor. Porque tenemos la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos espiritualmente un linaje real. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. Para Dios, toda la iglesia de Jesucristo somos sacerdotes. ¿Aló? Diciendo la palabra, no estoy diciendo yo. ¿Sabe por qué? Porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los únicos que podían entrar al lugar santo. Y de los sacerdotes había un solo sacerdote llamado el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde el sumo sacerdote se encontraba con la presencia de Dios. A ese lugar nada más podía entrar el sumo sacerdote y Moisés. Y para entrar al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, donde había dos querubines de oro, y dice la Biblia que en medio de los querubines de oro se manifestaba la presencia de Dios y se escuchaba la voz de Dios. Solamente entraba el sumo sacerdote, y para entrar al lugar santísimo había un velo. Y así como era la estructura del tabernáculo, también se construyó el templo de los judíos igualito, y igual tenía un velo y había un lugar santísimo.
y había sumo sacerdote, eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo. Pero la Biblia dice, si usted lee los evangelios, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Dios para siempre. ¿Sabe qué significa que el velo se rasgó? Bendito sea el Señor, que ahora nosotros, que somos lavados por la sangre del Cordero y que somos sacerdotes de Dios, podemos entrar a la presencia de Dios cada vez que queramos. Bendito sea el Señor. Yo no necesito un título, bendito sea el Señor, aleluya, alabado sea su nombre. Yo no necesito que me den un cargo en la iglesia para sentir la presencia de Dios. Con solamente arrodillarme en mi casa y comenzar a adorar al Dios 3 veces santo, la presencia de Dios tiene que descender en mi casa. Cuando yo comienzo a adorar a Dios en mi casa, soy un sacerdote. Así como los sacerdotes ministraban en el tabernáculo, yo puedo ministrar a Dios en mi casa. A su nombre. A su nombre. Y yo también puedo escuchar la voz de Dios. Usted puede escuchar la voz de Dios. Nada te lo impide. Solamente por ser pueblo de Dios. A su nombre. A su nombre. Y tenemos un privilegio más grande todavía. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento los hombres de Dios no tenían el Espíritu Santo adentro. El Espíritu Santo venía sobre ellos, los usaba y se iba. Jamás se lee Génesis hasta Malaquías, hasta Zacarías, Malaquías. Y no va a escuchar ni va a leer que la Biblia dice que ellos eran templo del Espíritu Santo. Pero en Corintios dice que mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Quiere decir que dentro de mí está el Espíritu Santo. Si tengo ese privilegio, tenemos ese privilegio. Hermano, y si Dios usaba a los hombres del Antiguo Testamento que no tenían por dentro al Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros que lo tenemos por dentro? El apóstol Pablo dijo: si el ministerio del Antiguo Testamento era con gloria. Mire, cuando Moisés subió al monte Sinaí a hacer 40 de ayuno, cuando bajó, dice la Biblia, su rostro resplandecía, que tuvo que ponerse un velo para poder hablar con el pueblo. Vino lleno de la gloria de Dios. Y no tenía el Espíritu Santo por dentro. ¿Cuánto más nosotros, que tenemos al ministerio del Espíritu? A su nombre. A su nombre. ¿Cuál es la clave de la vida cristiana? Conoce al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un líquido. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo es una persona. Lo único es que no tiene cuerpo. Pero Él es una persona y ya yo le he demostrado en muchos. Y bueno, habrá que volver a repasar. Bíblicamente le he demostrado por qué el Espíritu Santo es una persona. Dice la Biblia que Él se entristece. Dice la Biblia que Él habla. Dice la Biblia que Él siente. Dice la Biblia que Él guía. Dice la Biblia que Él enseña. Y todo eso son atributos de personas.
a su nombre. Cuando Jesús se refiere al Espíritu Santo, habla de Él como persona. No habla de aquella cosa. Se refiere a una persona porque Él es una persona. Y si tú quieres tener un ministerio efectivo y poderoso, conoce a aquel que te va a usar. ¿A quién? Al Espíritu Santo. A su nombre. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que dice la Biblia. ¿Y nos hizo qué? Reyes. ¿Y qué más? Sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ahora no nos hizo reyes para que nos estemos tirando a la presidencia. Los pastores. Dios tiene gente en su pueblo de gobierno que los capacita para estar en el gobierno. Por eso tenemos una senadora. Ore por ella, se llama la doctora Lorena Ríos. Es una cristiana que está en el Senado y que ha trancado cualquier cantidad de leyes corruptas, antibíblicas. Dios bendiga a esa mujer y la guarde, porque enemigos tiene de sobra. El gobernador de Bucaramanga es cristiano. Lo que yo no estoy de acuerdo, y es mi opinión personal, que un pastor que te haya llamado para pastorear se tire a la política. Porque él tiene la unción para llenar la iglesia, para predicar y para ministrar lo que tenga que ministrar. Pero esa unción no es para hacer política. A su nombre. Y es el error de muchos pastores que se están tirando a la política, al Senado, a la Cámara, no sé qué cosa. Esa no es la asignación de ellos, esa no es mi asignación. Mi asignación es pastor. Y yo tengo que trabajar en mi asignación. Pero lo que yo le quiero decir que este versículo, ¿por qué nos dice que somos reyes? No, el Señor, el rey era alguien que tenía que autoridad. Y nosotros en el mundo espiritual tenemos que autoridad. Por eso a los demonios podemos decirle: te ato, te arrepiento y te echo fuera, y tienen que irse porque tenemos que autoridad. Podemos decirle a la enfermedad: sal de ese cuerpo, y se tiene que ir porque tenemos que autoridad. ¿Autoridad qué? Espiritual. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Para qué más sirve la unción? Gloria al Señor. Dice, para que nos enseñe. Primera de Juan, ahí antes de Apocalipsis, está un libro que se llama Judas. Antes de Judas, se puede encontrar ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice: pero vosotros, hablando a la iglesia, tenéis, ¿qué cosa? La unción del ¿qué? Del Santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Cómo las conozco? Espiritual.
La unción me da discernimiento de espíritu. Con la unción yo puedo saber si un hombre viene de parte de Dios o viene de parte del diablo. Con la unción yo puedo saber qué clase de espíritu hay en una persona. Con la unción yo puedo saber si alrededor mío, en el lugar donde estoy, hay demonios o está el Espíritu Santo. Yo entro a una casa y no sé si en esa casa hay demonios o hay presencia de Dios. A su nombre. A su nombre. Y dice el verso 27, ahí mismo, Primera de Juan 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y ojo con esta frase: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Y hay muchos predicadores que se agarran de este versículo para decir: yo tengo la unción, yo no necesito que ningún pastor me enseñe, yo no necesito ir a un instituto bíblico porque yo tengo la unción y el Espíritu Santo me enseña, así que yo no me tengo que sujetar a ningún pastor. Cuidado con eso. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que la unción no te enseña teología, pero es necesario que estudies teología. Para que no salgas diciendo como salió un predicador diciendo en plena radio, allá en Radio Minuto diciendo: y el hijo pródigo llegó a la casa y le mataron el cerdo más grande. No era cerdo, hermano, era un becerro. El cerdo es un animal inmundo para los judíos. Y de pronto te dice: hermano, pero que sea cerdo o sea becerro no cambia el significado del pasaje. Sí, pero eso no es lo que dice la Biblia. De la gente que no estudia la teología bíblica, hermano, le sale unos disparates. No sabe por dónde va la tabla. Porque no ha estudiado la Biblia profundamente, porque para eso Dios levanta ministerio de maestros que trabajan en los institutos bíblicos, en los institutos teológicos, para que nos preparen a nosotros más de la Biblia. La unción no enseña teología. La unción te revela la palabra a su nombre. Tú en el año, los que apenas son domingueros, reciben 52 enseñanzas. Que son 52 domingos al año. Los que no son domingueros vienen los miércoles y vienen los viernes, aprenden más. Pero esas 52 enseñanzas no son suficientes para tu vida. Tú necesitas aprender muchas cosas tú mismo, tú misma, leyendo la palabra y estudiando la palabra. ¿Quién te la va a enseñar? ¿Quién te la va a explicar? ¿Quién te las va a hacer entender? El Espíritu Santo a través de la unción. Por eso, entre más unción tenga, más profundamente predica la palabra. Entre más unción tenga, más rema de Dios, más revelación tienes de la palabra y mejor puedes edificar al pueblo. A veces creemos, ojo con esto y también tiene que aprenderlo, creemos que el predicador que tiene unción es el que más grita y el que más se despeluca. Y eso es falso. Porque hay muchos predicadores que tienen emoción pero no tienen unción. No todo el que venga aquí viéndolo brincando y gritando tiene la unción. No el que vea todo el que ve usted en las redes brincando y despelucándose tiene la unción. No todo el que usted ve en la calle brincando y despelucándose tiene la unción. Porque el 90% a veces es pura emoción, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo,
Todo depende del ministerio que tienes. Los maestros de la palabra ni gritan ni se despelucan. La unción de ellos está en la enseñanza. La unción que ellos tienen los capacita para sacar tremendas enseñanzas profundas de la palabra, que uno se queda sorprendido. Gloria al Señor, aleluya, que de un versículo sacan, hermano. Hace como casi un mes fui a un evento donde trajeron a un maestro coreano y de una conferencia desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30. Salimos a almorzar y regresó de 2 de la tarde a 5 de la tarde y enseñó Génesis capítulo 2 con unos 4 versículos, toda la mañana con 4 versículos, y Génesis capítulo 3 toda la tarde con 6 versículos. Y todavía tenía para dar más. Lo que pasa es que el evento era hasta las 5 de la tarde. La unción de ese hombre estaba en la enseñanza a su nombre. Y aprendimos cualquier que yo copié lo que más pude. No pude grabarlo porque ese día tenía el celular dañado. Porque hace muchos años yo me acuerdo que traía un maestro de la palabra y una enseñanza, eso fue un manjar, hermano. Cuando el maestro tiene unción, uno no quiere que acabe la enseñanza. Tremenda enseñanza. Terminó la enseñanza, me pasó a mí, yo lloré por los enfermos. Cuando estoy saludando a los hermanos, y un hermano con la cara así toda amargada. Hermano, ¿qué le pasa? No me gustó ese predicador. Hermano, tremenda enseñanza y no le gustó. ¿Y por qué no le gustó? Porque no gritó. Yo me senté con él y empecé a enseñarle esto. Hermano, el hermano tiene un ministerio de maestro, la unción de él es enseñar. Incluso la mayoría de los maestros no ministran, al final no van a orar por los enfermos, pasan al pastor y ya. Porque esa es la unción de él, a su nombre. La unción del evangelista, sí. El evangelista Dios lo unge para que ministrar liberación, ministrar milagros y ministrar también la palabra, pero es una palabra superficial. Usted no vaya que los mensajes de hermano Frank, no, y usted lo ve por Facebook, no son muy largos, no son muy profundos. Pero hermano, cuando empieza la administración es a su nombre. La unción del profeta, hermano, está en traer palabra de Dios, palabra profética para la iglesia. Esa es la unción de él. Y el carácter del profeta es de corregir. A veces usted dice, uy, ese hermano es fuerte en la palabra y corrige y exhorta. Muchas veces porque tiene un llamado de profeta. A su nombre, a veces dice, ese hermano es regañón, ¿no? Ese es profeta. El profeta señala, así te dice el Señor. No lo tiene. Cuando yo comencé en la primera iglesia, trajeron un profeta y yo no conocía de eso. No, todo el mundo temblaba. Hubo hermanos que ni fueron a ese culto, vino de afuera. ¿Y por qué? Cuando tú ves el culto, ves de supe por qué. Ese hombre cuando está ministrando señalado y arrepiéntete porque tú estás fornicando, arrepiéntete porque tú te estás masturbando. Y mi hermano empezó a sacar trapitos al aire. A su nombre. Pastor que yo tenía, el pastor Carlos Reyes era profeta. Y esa gente, a ese hermano le caminaban así, hermano, porque él también sacaba. Me cuenta un hermano, ya grande, ya como que era evangelista, me dice, hermano, cuando mi mamá iba a la iglesia y estaba pequeñito, ya era un adolescente. Cuando me llevaba a los ayunos, hermano, yo me escondía, yo me iba por ahí, porque lo hacía en una casa.
Yo me iba para la cocina donde hay una escalerita para el patio, yo me sentaba ahí en esa escalerita y a esperar que terminara el pastor, porque yo le tenía miedo a ese hombre. Y un día estaba en el ayuno y él por allá sentado hablando con otro muchacho y dice de la sala que estaba en el culto. Así dice el Señor, fulanito. Y era él, lo sacó de allá, venga, y lo sacó de allí. Y tú estás haciendo esto y esto, hermano. Y me dijo todo lo que él hacía escondido. Lo sacó de donde estaba, a su nombre. Eso es bueno, de vez en cuando trae profeta. Yo invitaba aquí a un pastor profeta, él es de La Boquilla, Cartagena. Imagínense que allá en Cartagena le tienen un apodo, le dicen Bombril. ¿Y por qué le dicen Bombril? Porque saca el sucio de las iglesias. Siempre le tienen miedo cuando lo invitan. Y uno comienza a revelar, hermano. Y el que esté torcido lo endereza porque lo endereza a su nombre. Que Dios me dé solución. A su nombre. Pero también ¿para qué sirve el ungimiento? Para ungir enfermos. Santiago, capítulo 5. Aunque Dios no avergüenza a nadie. O sea, cuando Dios usa un profeta de esa manera, voy a explicar esto porque pronto van a malentender las cosas. Cuando Dios usa un profeta para sacar el pecado de alguien, es porque Dios le ha hablado a esa persona muchas veces que se arrepienta de ese pecado. O sea, porque Dios le ha hablado a esa persona en forma personal, arrepiéntete, corrígete, muchas veces. Y no lo ha hecho. Es como, él es obediente y dice, bueno, ahora te voy a avergonzar. Pero no lo hace para destruirlo, eso lo lleva a un verdadero arrepentimiento. A su nombre. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Si hay un enfermo entre nosotros, podemos pasar aquí enfrente, lo ungimos con aceite y oramos, y eso lo sana. A su nombre. Gloria al Señor. Pero también, ¿qué más se ungía? Se ungió, o Dios manda a ungir, ungió el tabernáculo. Vamos a Éxodo, capítulo 40. Libro de Éxodo, Éxodo, capítulo 40, verso en adelante. Dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás su lámpara. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella.
Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y verso 9, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todo su utensilio y será santo. Y aquí viene un punto que es bien álgido, bien discutido en la iglesia del Señor. Unos están de acuerdo, otra parte no está de acuerdo. Porque la Biblia habla de ungir el tabernáculo y no habla de ungir casas. Hay pastores que están de acuerdo que los cristianos unjan sus casas, y hay otros que dicen: Dios no manda ungir casas, Dios manda ungir personas. Yo respeto la opinión del que no quiere ungir casas, pero yo tengo 30 años de estar haciéndolo y me ha dado resultado. Pero ojo con esto: el aceite no es un amuleto. Porque ese es el problema, que han tomado el aceite como un fetiche o como un amuleto. O sea, están poniendo más la confianza en el aceite que en el Señor. Yo unjo mi casa porque yo soy cristiano y adoro a Dios en mi casa. Unjo mi casa porque yo consagro mi casa para la gloria de Dios. Pero yo no puedo estar ungiendo casa a todo el mundo inconversos, porque allá no adoran a Dios. A mí muchas veces me han dicho: no voy a ungir la casa porque allá se siente el demonio. Si el Espíritu Santo me dice que vaya, no voy. Porque el Espíritu Santo sabe, yo antes de ungir una casa le predico a la familia: si no se convierte me voy, con todo y aceite me voy. Porque ¿de qué sirve ungir una casa si ahí no hay cristiano? Si cuando yo reprenda se van los demonios, pero apenas me salgan los demonios otra vez entran. ¿Para qué me voy a llevar ese chicharrón? Está peleando con ese poco de demonios y después se van a meter. Gloria a Dios. No se me olvida un testimonio que yo escuché por una emisora, donde un pastor sintió de parte de Dios ungir las calles alrededor de su iglesia. Y él hizo una vigilia y ungió las calles. Y él no sabía que por ahí cerca en el barrio había un satanista que le estaba haciendo la guerra. Y un día el satanista organizó una reunión de satanistas ahí en su casa para invocar demonios, para mandarle maleficios, maldiciones a la iglesia para acabarla. Y él había dado orden a sus hijos que nadie saliera de su casa, pero una hija de él, desobediente, salió, fue a la tienda y pisó el aceite que el pastor había echado en la noche. El aceite se fue en las plantas de las chancletas, de las sandalias de la muchachita. Y la muchachita entró con esas sandalias cuando empezaron el rito. Y el sacerdote satánico, que era su papá, empezó a invocar los demonios y los demonios no llegaban. Ellos se llaman subir. Los demonios no subían. Y denle, los demonios no subían. Oye, ese hombre frustrado empezó a preguntarle al mismo diablo qué pasaba, que sus ritos no funcionaban. Y el diablo le dijo: porque tu hija tiene aceite ungido que derramó el pastor y los demonios no pueden subir. A su nombre. A su nombre. Pero el que quiera creer en eso lo cree, el que no, ya eso es problema de ellos, no es problema mío. Yo me dejo guiar por el Espíritu
La Biblia habla de operaciones del Espíritu y eso entra en las operaciones del Espíritu. Hay pastores que dicen a los endemoniados no hay que ungirlos, sino a los enfermos. Y no le echan aceite a los endemoniados. Yo he visto aquí a los demonios chillar cuando yo les echo aceite a los demonios. He hecho aquí liberación, los demonios han chillado. Cuando yo unjo a la persona, dice, me quema, eso me quema, dice el demonio. Son 30 años de ministerio. Yo no soy un aprendiz. Tampoco me creo la última Coca-Cola del desierto, pero lo que me ha funcionado lo puedo enseñar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Pero no le esté diciendo a la gente y conversa, usa el aceite contra el diablo, porque ¿qué pasa? Le ponen la fe al aceite y no buscan al Señor. Cada ratito, dile a tu pastor que me mande un tarrito de aceite ungido. No. Que venga aquí a buscar a Dios y cuando vea que se convierta, yo se lo doy. A su nombre. A su nombre. Pues no me predique más del aceite, predíqueme de Cristo. Gloria al Señor. Entonces volvemos al principio. Ya les enseñé quiénes pueden ser ungidos. En el Antiguo Testamento eran 3 personas especiales. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia y lo ungido puede ser cualquier miembro de la iglesia. Ahora, para ser ungido, tiene sus requisitos. ¿Cuántos quieren aprender los requisitos? Venga el próximo domingo a la misma hora, por el mismo canal. Póngase de pie, gloria al Señor. Cierre sus ojos, levantemos las manos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Porque solo tú te la mereces. Y te damos gracias, Señor, por hacernos parte de tu pueblo, por hacernos parte de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha enseñado que también nosotros somos sacerdotes, que podemos ministrar en tu presencia, Señor. Adora a Dios. Adora a Dios. Cierre sus ojos. Levante los brazos. Usted es un sacerdote. Usted es una sacerdotisa. Ministro de Dios. Ministra al Señor. Sabara
y tenemos acceso, tenemos entrada al lugar santísimo, donde habita su presencia. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero Orarle a él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Oh, yo siento su presencia en este lugar, hermano. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Deja que te toque, deja que te ministre, deja que esa unción pudra los yugos en tu vida. Espíritu Santo de Dios, pudre los yugos, pudre los yugos, pudre los yugos. Hay una unción aquí cayendo sobre mí.
Oh, reverebe kiarabasoa. Oh, shamarabara kiarabasoa la macabra. Venga varón, sheverebe kiarabasoa. Oh, shamarabara kiarabasoa. Venga, pasa. Oh, reverebe, siga orando, hermano, siga orando. Está la presencia del Señor. Oh, shamarabara kiarabasoa. Oh, reverebe kiarabasoa. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de poder, ministra su vida ahora, ministra su vida ahora. Lo que no ha hecho las medicinas, lo que no pudo hacer el médico, tú lo haces. Oh, shababababai. Oh, reverebe kiarabasoa. Oh, shakataraba kiarabasoa la bacanda. Oh, sheberebe kiarabasoa. Oh, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, unción de Dios. Desciende de lo alto, ministra su vida ahora. Oh, shamarabakatarabakiarabasoa, que sea el aceite mismo del Espíritu Santo, que sea el aceite del Espíritu, que sea el aceite del Espíritu, que sea el aceite del Espíritu. Shababababa, sharababakatarabakia. Oh, rabababakiarabasoa, rabakandalabasaya. Padre, tú llevaste en la cruz de Calvario todas nuestras enfermedades, sufriste nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga, Señor, y por tu llaga, Señor, hemos sido sanados, hemos sido sanados, hemos sido sanados. Tu palabra dice: sobre los enfermos impondremos las manos y los enfermos sanarán. Tu palabra dice: la unción pudrirá los yugos, y todo yugo de enfermedad se pudre sobre su vida ahora. Todo yugo de enfermedad se va ahora, se pudre, cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que está produciendo esa hinchazón, esa inflamación, desaparece, desaparece, desaparece ahora, ahora, ahora. Toda sinusitis, desaparécela, desaparécela. Toda infección, desaparécela ahora, ahora, ahora. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Para la gloria, para la gloria, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguno que vino enfermo, de enfermo, quiere pasar enfrente, pase, gloria al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has dicho que somos reyes y sacerdotes, que tenemos autoridad sobre la enfermedad. Y en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ato y reprendo y echo fuera todo espíritu de enfermedad. ¡Fuera! Sale de los cuerpos ahora. Y una orden. ¡Fuera! ¡Fuera! Renuncia a esa enfermedad. Renuncia a esa enfermedad. Echala fuera de tu cuerpo, echala fuera de tu vida. Se va en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Tu palabra dice que tuviéramos fe como un grano de mostaza
Diríamos a ese monte, échate en el mar y el monte se echaría. Tu palabra dice que podríamos hacer obra más grande que la maldición de la higuera. Y tú maldijiste la higuera y al día siguiente se secó. Así que en el nombre de Jesús, toda enfermedad se seca en los cuerpos ahora. Todo tumor maligno, benigno, canceroso, no canceroso, se seca ahora en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Enviamos tu palabra allá a Washington, a mi prima Connie, ordenando que ese cáncer se seque, ordenando que ese cáncer se seque, ordenando que ese cáncer se seque en el nombre de Jesús. Que cuando vaya el médico tenga que quitarle ese tratamiento, porque no habrá células cancerígenas más. Lo creemos en el nombre de Jesús. Yo ordeno en el nombre de Jesús que todo problema digestivo en mi hija Yolanda Sofía se seque en el nombre de Jesús. Me envío la palabra de sanidad, palabra de liberación. En el nombre de Jesús, todo estreñimiento se va fuera por la palabra. Y toda enfermedad que usted sepa que tiene en su cuerpo, échela fuera de su cuerpo. Échela fuera. Te tiene autoridad, sáquela, échela fuera. Gastritis, colitis, cálculo, fuera. Problema en los riñones, fuera. Hernia, fuera. Fuera. Se seca en el nombre de Jesús. Toda hernia se seca. Desviación en las columnas se secan ahora. En el nombre de Jesús, por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Y nos declaramos sanos. Nos declaramos libres. Para la gloria y honra de su nombre. Y un pueblo que lo cree le da un fuerte aplauso. Padre, gracias, Señor, de esta hora. Gracias por el servicio que le damos. Gracias por las almas que vinieron.